Seguimos acá en el programa de Los Rossi por Radio Sónica. Y como les contábamos antes, tenemos muchas ganas de analizar el panorama electoral, cómo quedó todo después de las elecciones legislativas del pasado día domingo. ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que el mapa se nos tiñó de amarillo? Bueno, voy a hablar primero de Santa Fe, ¿no? De lo que pasó en Santa Fe, que me parece que puede dar pie para analizar un poco lo que sucedió en todo el país. En Santa Fe nosotros teníamos un desafío que era retener la cantidad de votos que habíamos obtenido en las PASO. Sí. Porque lo cierto era que había todo, como los votos provenían de dos candidaturas distintas, la mía y la de Alejandra Rodenas, había toda una carga de expectativas puesta en que si eso se iba a poder concretar o no. Y lo primero que tenemos que decir es que nosotros mantuvimos esa cantidad de votos, ese 500.000 de votos que sacamos en las primarias, se mantuvo en las elecciones generales. Eso nos permitió aumentar nuestra representación parlamentaria en la provincia. El peronismo ponía en juego 2 bancas y retuvo esas 2 bancas y ganó una banca más. Fuimos la única fuerza política que ganó bancas, porque Cambiemos ponía 5 y sacó 5, y el socialismo exponía 2 bancas y terminó solamente reteniendo una. O sea que nosotros terminamos ganando una banca más. Me parece que terminamos dejando al peronismo en un segundo lugar, y eso es un lugar competitivo, confrontando a los 2 aparatos políticos más importantes, que 2 aparatos políticos fuertes, ¿no? El gobierno nacional más la intendencia de la ciudad de Santa Fe, por un lado, y por el otro lado el gobierno provincial más la intendencia de la ciudad de Rosario. Así que desde ese punto de vista nosotros tenemos que estar... Mi sensación es de conformidad, no satisfecho, menos aún contento, pero sí de conformidad. ¿Por qué Cambiemos aumentó mucho? Bueno, porque sacó 200.000 votos más de lo que había sacado en la primaria. Sí. Y esos 200.000 votos seguramente provienen de varios lugares, ¿no? Hubo un 5% más de asistencia a la votación, que probablemente haya mayoritariamente... hubo una disminución de los votos blancos y nulos, y hubo... una disminución de las cuarta, quinta, sexta fuerzas políticas. Una clara polarización también. Una clara polarización, pero bueno, concentrada sobre una fuerza política, ¿no? Me parece que contando, bueno, más o menos esto es lo que pasó en Santa Fe, en términos generales, lo que yo diría que la elección lo que refleja es que el macrismo, el Cambiemos, el gobierno, el presidente Macri sigue siendo depositario de las expectativas de la mayoría de los argentinos. Digamos. Sí, está claro que evidentemente inspiran esperanza, a pesar de que hoy nos levantamos con los anuncios de que vuelve a subir un 40% el gas, que el aumento de las naftas, que pasan un montón de cosas en términos del bolsillo de la gente, y sin embargo el voto aspiracional hacia Cambiemos está presente. No, hablando de esto literalmente, el mismo día de las elecciones, la gente terminaba de votar y se iba a hacer colas a las estaciones de servicio porque ya sabía que iba a aumentar el 10% la nafta al día siguiente, ¿no? Bueno, yo eso lo vi en Rosario, ¿no? Entonces era una imagen, porque a la mañana estuve recorriendo distintos lugares de votación en Rosario y vi la cola de gente. Entonces yo decía, bueno, este mismo ciudadano a la noche pensaba eso, que se perdió una hora para llenar el tanque más barato, claro, de lo que, porque el lunes iban a aumentar las naftas, seguramente antes o después probablemente haya ido a votar a Cambiemos, ¿no? Como politólogo, ¿cómo ves esto? De que la gente evidentemente no vota solo con el bolsillo. Bueno, me parece que digamos, la ciencia política ha demostrado en muchos estudios que de hecho la mayoría de gente no tiene una pertenencia ideológica a ningún partido político tan firme como muchas veces la gente que sí hacemos política, ¿no? Que la gente tiene otros... vota de acuerdo a una situación mucho más fluida, vota aspiracionalmente, y también que hay el desafío de los movimientos progresistas en Argentina, en otros lugares del mundo, es cómo
poder ofrecer más que la solución de las cuestiones materiales cuando la gente también lo pide. Y eso es una cuestión de entender que hay que poder ofrecer un poquito más que solamente decir, bueno, no, soluciona la cuestión material. Si la gente en este momento, por su percepción o por lo que sea, cree que tiene lo material resuelto, aunque nosotros creamos que no, aunque haya mucha evidencia de que esto no es así, hay que también poder interpelar otras cuestiones que la gente quiere tener resueltas. Puede ser desde formas a tono, a contenido, a derechos individuales, ese tipo Bienvenida de cosas, ¿no? a la posmodernidad. Totalmente. No, bueno, pero a mí me parece, cuando yo me refiero al tema de las expectativas, digamos, me parece que lo sustancial está en esto. Yo no creo que la totalidad de los votantes de Cambiemos no reconozcan los problemas. Yo creo que los votantes de Cambiemos, un porcentaje, sacando el núcleo duro más ideologizado, digamos, ¿no? El votante de Cambiemos también debe reconocer los mismos problemas. No le debe gustar que le aumenten la nafta, que le aumenten la luz, o que vea que un pariente, un amigo, un familiar pierda su laburo. Hoy en Villa Gobernador Galvez, Unilever despidió 60 trabajadores, una multinacional. Encontraron hoy las puertas cerradas. Lo que creo es que sigue pensando que el vehículo más apto para resolver esos problemas es el oficialismo. No ve todavía a la oposición como un vehículo apto para eso. Lógico, las lógicas de la elección. En general, siempre las elecciones, las intermedias, la primera elección intermedia de un gobierno recién elegido recibe respaldo, porque entre otras cosas la gente dice, bueno, si voto, primero, lo voté hace 1 año y medio, ¿por qué no le voy a seguir votando? Si voto a la oposición, lo único que voy a hacer es que le van a poner más trabas, se van a pelear más, en una de esas no terminan resolviendo. En general, lo que sí hay que reconocer que esta elección de Macri solamente creo que la supera la elección de Alfonsín en el año 85, en la primera elección parlamentaria después de recuperar la democracia, digamos. Me parece que una cosa muy interesante lo que decías vos del metamensaje, que es reconocer que no tenemos que caer en la trampa de que la gente es idiota, que la gente vota equivocada, vota mal, sino entender que bueno, que hay que entender que bueno, que la gente puede reconocer la realidad, interpretarla distinto, elegir distinto y ver cómo hacer para llegar a la gente. Que es un desafío mucho más grande, pero también posible. Bueno, por otro lado, digamos, también lo tenemos desde algún lugar, entre comillas, perdido desde los medios de comunicación, ¿no? Ya que los medios masivos de comunicación que alientan, informan, digamos, a nivel nacional, son más partidarios, obviamente, buscan el voto para ellos mismos, ya que es hoy más que nunca creo que está demostrado que lo que nos gobierna es el verdadero poder. Pero, por ejemplo, hay que sacarse el sombrero desde algún lugar de lo negativo que tiene esto, es con Durán Barba, que es uno de los que, digamos, viene haciendo campaña y que por otro lado tampoco nunca ocultó la forma de hacer campañas, digamos, dentro del Cambiemos. ¿Hacia qué público fue? Digo, por ahí es como que también dentro de los partidos populares, no solamente en Argentina, digo, creo que está pasando a nivel mundial, será un poco esto, que vamos mucho a profundizar lo que tiene que ver con el tema de lo político y a meternos dentro de la cabeza de lo político, no interactuando con ellos desde lugares mucho más banales, por ejemplo, como programas de televisión. Desde la emoción. Claro, desde la emoción o desde ese lugar de la comunicación. Juanma. A ver, el análisis político de esto del domingo es a veces un poco crudo, sobre todo depende del lado en el que uno esté posicionado. Datos objetivos. Dale. 5 millones de votos sacó Unidad Ciudadana, casi 5 millones de votos a nivel nacional. No es un dato menor. 3,5 millones de votos tiene Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Agustín, fuiste el más votado después de Cristina en Unidad Ciudadana. Sospechaba. Ese es un buen dato. Pero lo interesante acá también es pensarlo, y no hay que dejarlo nunca de lado, en los poderosos, ¿no? ¿Cómo jugaron los poderosos en este momento? Y no es por desprestigiar a la gente o decir la gente se confunde, como recién decía Agustín Chico, Agustincito, sino también preguntar, Agustincito, sino también preguntarnos hasta qué punto la gente vota enojada, con odio, asustada también, porque le llenan la cabeza todo el día sobre lo que puede pasar. Esto que decía el Chivo recién de la gente no quiere una oposición que le ponga trabas, que no los deje continuar, y entonces empieza ahí como a enojar, no sabe para dónde ir. La realidad es que Cristina desde las PASO acá aumentó
sus votos, Claro. su cantidad de votantes, cuando todos los medios de comunicación decían que eso no iba a suceder, que eso no iba a pasar, que Cristina tenía un techo, que no podía. Bueno, me parece que hay que analizar, o sea, falta muchísimo, estamos recién empezando, como dijo Cristina, esto recién empieza, y sí, seguramente que recién empieza. Los datos en el Congreso son llamativos, no se perdió bancas por parte del Frente para la Victoria y Aliados o de Unidad Ciudadana, 71, no hay quórum propio por parte de Cambiemos. Eso es importante. Eso es muy importante. ¿Quieren que les diga bien cómo quedó y cuál es la diferencia entre el Congreso? En diputados. Sí. Hasta diciembre, Cambiemos tiene 86 bancas, ganó 22 porque va a quedar con 108. 109 están viendo ahí, depende cómo termine. El Frente para la Victoria, Aliados, Unidad Ciudadana, 71, queda exactamente igual. Dato interesante, el Frente Renovador, Massa, de 38 pasa a 23, o sea que pierde 15. Claro, se achica mucho el Frente Renovador. Mucho. El PJ-NOK tenía 33 y ahora tiene 35, ganó 2 bancas. Bueno, ahí está el labor del chivo. Sí. ¿Qué haces con el PJ Noca? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a ¿Quién hacer está? con ese PJ para y con el Frente Renovador, No, yo creo que papá? yo creo que hay que transitar un camino de unidad, independientemente de cualquier valoración previa. Si la diversificación, las conclusiones políticas, después quiero decir algo sobre el tema este del mensaje edulcorado por el tema de cómo vota la gente, pero bueno, la elección dejó un oficialismo fuerte, Sí. fortalecido. Entonces, lo que le falta a la democracia argentina, lo que le falta al sistema político argentino es una alternativa, es una oposición fuerte, una oposición capaz de ser alternativa. Para eso necesitas construir un escenario de unidad. ¿Con quiénes? Con todos aquellos que quieran ser opositores. El único límite para ser opositor, para construir la oposición, es ser opositor. Digamos, no podés ser oficialista ni sentirte más cercano al oficialismo que la oposición. Entonces, yo no descalifico a nadie a priorísticamente. Digo, me parece que el escenario político de los próximos tiempos tiene que ser construir la oposición con todos aquellos que quieran construir una alternativa al modelo económico que encabeza hoy el presidente Macri. Con respecto a eso, es un poco lo que le pasó a Urtubey en Salta, ¿no? Por ahí, digamos, los analíticos dicen que lo que le pasó a Urtubey en todo caso es como que se acercó demasiado al oficialismo y entre votar una copia... Esa es otra lectura, digamos, ¿no? Las opciones políticas que tuvieron comportamiento dual, por ejemplo, el masismo, por ejemplo, el socialismo de Santa Fe, por ejemplo, Urtubey, Sí, parte por del Frente ejemplo, Renovador, claro. el PJ de Schiaretti le fue mucho peor que aquellos que fuimos claramente una oposición dura. Entonces, en esto también hay que tener una mirada, digamos, ¿no? Me parece que en el imaginario del conjunto de la sociedad lo que hay es dos miradas, o estás a favor de Macri o en contra de Macri. El en contra de Macri hay que construirlo, hay que darle previsibilidad, hay que darle una propuesta, tiene que ser una propuesta alternativa a lo que expresa hoy el gobierno, y tiene que ser una propuesta pensada en la gente, porque hay algo que Cambiemos no hace y que hace bien. Cambiemos no le propone a la sociedad que te va a modificar la vida. Nada. Digamos, ¿no? No propone otras cosas. Ahora, nosotros tenemos que tratar de transmitirle al conjunto de la sociedad que nuestra propuesta política tiene que ver con cuestiones concretas que van a tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos cotidianamente. Me parece que por ahí va, digamos, ¿no? Yo creo que el error de esta mirada sobre el Durán-Barbismo es que el Durán-Barbismo vacía de ideología a la política y a la propuesta electoral. Yo creo que nosotros tenemos que meterle ideología a la propuesta política y a la propuesta electoral. Y me parece que por ahí también... Sí, igualmente pasa. a mí me parece que el Durán-Barbismo, vacía de... No es que, a ver, nos hace pisar el palito de la apolítica y de la no política, porque dentro de ese telón de fondo en realidad se esconden bambalinas del neoliberalismo y bambalinas llenas de ideología y de posición política, ¿no? En todo caso, lo que tenemos que ver nosotros es cómo, y ahí yo creo, bueno, al menos la propuesta de Buenos Aires 3D tiene que ver también con recobrar espacios públicos, crear comunidades, hablar con el vecino y la vecina, y todo ese tipo de cosas que sabemos hacer muy bien, digamos, desde el campo nacional y popular, que tienen que ver con ir generando una nueva cultura
de lo colectivo, de lo conjunto y llenarla de ideología, ¿no? Ahí está, me parece, la clave, entender que la posición apolítica, entre comillas, de ellos, en realidad está llena de ideología y cómo nosotros usamos algunas herramientas, me parece, de cultura para ir caminando hacia un cambio cultural en donde volvamos a ser hegemónicos. Son nuevas estrategias comunicacionales. Vos dijiste la posverdad. Sí. Es ahí es donde tenemos que empezar a poder entrometernos, si querés, y empezar a hacerle el juego para ver cómo conquistamos y cómo llegamos. La gente, hay mucha gente, estos seres apolíticos, que está cansada, que cuando vos Sí, entre hablas, comillas, ¿no? vos Porque haces todo el día política, te dicen, y sí, vos también, pero ¿cómo te lo explico? Te lo expliqué 40 veces y no lo querés entender. Sí, mira, ayer daba una clase en la UBA, estaba explicando Weber. Ni hablé de las elecciones, pero una alumna me dijo, no, bueno, pero no hablemos solamente de política. Digo, Weber explica la forma de Estado, explica poder y dominación para hablar de los estados y de partidos políticos. Digo, ¿cómo no hago? Bueno, ¿Cómo hago para no hablar de política? Pero entonces, a lo mejor es también cómo usar las palabras. Me parece que la gente a lo mejor no quiere escuchar hablar de política, pero sí la gente interesa hablar de derechos individuales, derechos colectivos. La gente sí que entiende que es importante que las minorías tengan derechos y los derechos sean reconocidos y sean protegidos, digamos. Y eso también es parte de hacer política. Exacto, pero sí. también hay que repensar la política para hablar con la gente. Lo que no podemos pedir es, digamos, modificar el electorado, digamos, ¿no? Digo, es mucho más difícil. Entonces, bueno, si la gente quiere, si hay otros mensajes más claros que llegan más, hay que usar esos mensajes también. Lo que pasa es que también es un poco loco por el hecho de que, no sé, una conversación, una discusión muy básica es el hecho de cuando te dicen, sobre todo lo de las derechas, o en algunos casos que se puede llegar a escuchar, yo no voto a Unidad Ciudadana, o no voto al kirchnerismo, o no voto al peronismo porque estoy harto de que se subsidie al negro, ¿no? Que digamos que es la frase típica que llegan a utilizar algunos de los votantes. Y de golpe uno se pone a pensar y después o camina por la calle corriente y esos mismos personas que dicen este tipo de discurso, encontrás que están con carritos dándole comida a personas indigentes. Y decís, como, no subsidiás al negro, no permitís que el Estado le dé a un pobre, a alguien que necesita Un derecho. algo, pero sin embargo vas a hacer la caridad. Y me parece que ahí es donde está la diferencia entre, por ahí, un peronismo, un kirchnerismo, donde hace más que solidaridad, ayuda, digamos, a que a alguien que lo necesita pueda llegar a estar mejor, mientras que desde algún otro lugar los otros se manejan más por el lado de la caridad. Pero o sea, hay una cosa también de ciencia política, ¿no? Una de las razones por las cuales los países nórdicos tienen estados de bienestar tan fuertes es porque tienen mucho apoyo social. De otras cosas porque la gente percibe que el Estado le beneficia a todos. Entonces todo el mundo va a escuela pública. De otras cosas porque la escuela pública es buenísima. Entonces eso hace que la clase media, cuando los gobiernos de derecha han querido modificar o recortar las estructuras de bienestar, es la clase media la que sale a defenderlo, porque lo percibe como propio, lo percibe como que es de uno. Entonces también es pensar maneras de que también la clase media sienta muy explícitamente beneficiada por las políticas públicas, que todos sabemos que se beneficia, pero cómo hacer para que realmente sea mucho más patente de lo que ha sido. Bueno, pero ya Jauretche decía que el peronismo fallaba, ¿no? En 1950, 60 fallaba en la construcción, en interpelar a la clase media, digo. Pero en realidad algo que ellos mismos como... Curso peronista, no el peronismo. Pero como muy bien decía Agustín, digamos, uno en esto tiene que usar la lógica pura. Si yo le doy dinero desde el Estado a alguien que no tiene, ese dinero que está ahí va a empezar a circular. Digo, es como que uno se tendría que dar cuenta que el subsidio es necesario, digamos, para ayudar y apoyar a una sociedad que por ahí lo llega a necesitar y no la caridad. Pero bueno, sí. Lo que pasa es que ¿dónde queda la meritocracia y lo que es justo si vos subsidias todo? ¿Eh? Claudio, explícame, esto es lo que te dicen ellos. Bueno, Claudio no es así. En que te lo ocultan los medios de comunicación, en definitiva, porque de última uno dice, por ejemplo, Cristina muchas veces decía este tema de que utilizaban las cadenas nacionales para poder explicar y decir las obras que se hicieron, pero se ve que una parte de la sociedad, a pesar de las cadenas nacionales, digamos, no vio... Pero nos quedamos sin fútbol para todos porque le molestaba la propaganda oficial a la gente. Bueno, de hecho, la propaganda oficial de hoy mismo... hicieron que les moleste. Bueno, ahí tiene que ver el tema comunicacional, pero por ejemplo, una de las campañas que a mí me llamó la atención del macrismo es cuando empieza a mostrar, sobre todo ahora había unos videos donde mostraban las rutas, mostraban por ejemplo unos pueblitos hechos, prácticamente un pueblo hecho nuevo, que yo me acuerdo haberlo visto en Jujuy, hecho en este caso por la Tupac y por el gobierno anterior, y sin embargo ellos los tenían como propio, ¿no? Es decir, vi muchas obras en las publicidades que ellos hacen que pertenecían al gobierno anterior.
Así estamos. Sí. Perdón, Chivo, ¿les parece que dimos las redes? Porque no dimos las redes, hay una Dale. Después encuesta. de media hora Después del de media programa. hora, lo que pasa es que veníamos con muchas ganas de debatir. En Facebook, Los Rossi, en Twitter y en Instagram, @losrossi, ok. La encuesta es, ¿qué explicación encontrás a los resultados de este domingo? Compartí con nosotros tus pensamientos y nosotros vamos a sacarlo al aire, decir, a ver qué piensa la mayoría de las personas. ¿No tenemos los resultados todavía? Todavía no, 9:15 por ahí vamos a tener resultados. Listo, 9:15 vamos a ver Muy los bien, resultados. está Sol desde el otro lado haciéndonos las redes sociales. Es que si no lo decíamos, Sol nos mataba, porque había trabajado todo, claro. Había que ser... También estamos en vivo en Facebook, en mi fanpage del Firrossi, y también lo pueden compartir. Vamos a ir a la tanda y después seguimos con más debate. Un tema que nos quedó pendiente en la mesa es el caso de Santiago Maldonado, la tristeza del caso de Santiago, y sin embargo, cómo no pasó nada el domingo quizás al respecto, o si pasó, quizás no lo estamos viendo. Vamos a la pausa y volvemos en unos minutos.